Y vamos a intentar avanzar un poquito más rápido porque luego tenemos también algo de material que cubrir para poder prepararnos para la última sesión, que creo que tenemos un poquito más de tiempo. Es el 11 de mayo, ¿verdad, hermano? Cuando estaremos regresando. 11 de mayo, ¿verdad? Según recuerdo. Entonces, la tarea para la próxima ocasión va a ser preparar un sermón, ¿verdad? Un sermón. Y voy a pedirles a todos, ¿verdad? Que hagan lo posible para preparar un sermón de acuerdo a lo que vamos a estar viendo, de acuerdo a lo que estamos estudiando. Ahora, no vas a tener que hacer todo un sermón y predicarlo aquí enfrente de todos nosotros, ¿verdad? Pero otra vez, que tú hagas el ejercicio es muy importante, que tú hagas la tarea. Como decíamos hace 2 semanas, eso es ir al gimnasio. ¿Okay? Y la primera vez que vas al gimnasio, ni las pesas de 5 kilos, ¿verdad? Pero después de ir e insistir y volver a ir y sudar un poquito y que te duela la espalda y los brazos y las piernas y todo eso, ya empiezas a agarrar condición, ¿no? Y lo que antes era súper difícil para ti, ahora ya es mucho más simple. Todavía es esfuerzo, todavía es trabajo, pero ahora ya estás con los de 25 kilos, no los de 5, ¿no? Y eso es lo que nosotros buscamos, ¿ok? Entonces, esa va a ser la tarea para que también ya traigan la mente activada. Okay. Muy bien. ¿Qué significa el pasaje? ¿Qué quería lograr el autor en la vida de los lectores originales? Como dije, vamos a avanzar un poquito más rápido. Lo que yo entiendo es que ellos, que lo que Pablo quiere es que no estén enfocándose en las cosas de la tierra, que no estén viviendo según las cosas terrenales, sino de acuerdo a su nueva posición en Cristo. ¿Okay? ¿Cómo se conecta este pasaje a la gran historia de la Biblia? Bueno, vemos a Cristo sentado a la diestra del Padre en toda autoridad, cumpliendo así las promesas de que la simiente de la mujer reinaría. Estamos en el ya, Cristo ya está reinando, pero todavía no está ejerciendo ese reinado de manera plena. ¿Ok? ¿Qué verdades doctrinales importantes se enseñan en este pasaje? ¿Qué pusieron ustedes aquí en esta pregunta? ¿Ok? La deidad de Cristo, ¿ok? El regreso de Jesucristo, la manifestación de Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué pusieron aquí sobre cómo influye el contexto inmediato anterior y posterior en tu comprensión de este pasaje? El hermano Rogelio ya nos mencionaba algunas cosas aquí y juegan un rol sumamente importante. ¿Ok? ¿Qué pusieron aquí? ¿Qué comentar? Entonces, ¿qué pusieron aquí? ¿Cómo influye el contexto anterior? El anterior normalmente es más importante porque otra vez Pablo supone que tú estás leyendo la carta de manera secuencial y entonces ya has leído eso. Pero el contexto posterior también nos ilumina, nos ayuda. ¿Ok? ¿Qué más podemos poner aquí? ¿Qué pusieron ustedes aquí? Que déjame mostrarles un poquito lo que yo puse aquí. ¿Ok? El capítulo anterior acaba de mencionar que las reglas y leyes no tienen poder contra los apetitos de la carne. El pasaje posterior también habla de nuestras pasiones de la carne. Entonces nos ayuda a entender que el pasaje que estamos viendo ahora mismo también tiene que ver con las pasiones de la carne. ¿Okay? Es el mismo tema. Aunque quizás no menciona directamente en este punto las pasiones de la carne, pero viene antes, viene después, entonces tiene que ser el mismo tema. Quizás esto nos ayuda a entender un poquito qué son las cosas de la tierra. Eso va a ser una de las maneras que vamos a entender esto, ¿ok? Entonces, lo que a mí me da a entender es que Pablo nos está dando la estrategia bíblica, la estrategia correcta para luchar contra la carne. Y no son las reglas, sino enfocarnos en la persona de Cristo y nuestra posición en Cristo. ¿Algún comentario acerca de eso? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Dicen, no, pues hermano, yo lo veo de otra manera. También se vale, ¿verdad? Pues opinar algo diferente. Ok, ¿cuál es nuestra tendencia? ¿Cómo luchamos contra los apetitos de nuestra carne? Muchas veces. Por la fuerza de voluntad, imponiéndonos reglas, ¿verdad?
y quizás a veces sí tenemos que ponernos ciertos límites para protegernos contra nuestra debilidad. Pero ¿cuál es la solución real contra los apetitos de la carne? Cristo, nuestra posición en Cristo, la preeminencia de Cristo. ¿Ok? Muy bien, ¿qué referencias cruzadas encontraron? Varios de ustedes han mencionado estas referencias cruzadas que buscaron. Entonces, ¿qué buscaron? ¿Qué pasajes encontraron? El hermano mencionó Romanos 8, ¿verdad? Romanos 8, ok, perfecto. Romanos 6:4, muy bien. Ok, muy bien, muy bien. Seguramente hay muchos más incluso que pudiéramos mencionar, ¿verdad? No vamos a acabar nunca de encontrar todos los nexos con otros pasajes, ¿ok? Déjame mencionarte algunos que yo destaqué cuando estaba predicando este pasaje. ¿Ok? Resucitado con Cristo, Efesios 2:6. Para las cosas de la tierra yo me fui a primera de Juan 2, perdón. Las cosas del mundo, ¿ok? Que obviamente son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Ok? Con unión con Cristo, que Cristo es nuestra vida, Gálatas 2:20. ¿Ok? Romanos 6:4, algunos de ustedes mencionaron estos mismos pasajes, que estamos muertos. ¿Ok? Me apoyé bastante en Romanos capítulo 6, que creo que es el pasaje principal que desarrolla este concepto manifestado. Me fui a 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Como digo, aquí pudiéramos poner otros más. Depende un poquito de tus preferencias, de el enfoque específico que le estás dando al sermón. Te puede servir un poquito más este otro pasaje, pero bien, ¿ok? Ahí vamos. ¿Algo más que quieran mencionar ahí? Si no, ¿qué tal el flujo lógico? ¿Hicieron esta tarea? Esto quizás es de lo más como que más difícil. No sé si es lo más difícil, pero yo creo que sería de lo más facilito de brincarse. ¿Alguien hizo esta parte de la tarea? Muy bien. 1, 2, muy bien. 3, 4, 5. Ok, bien, excelente. Ok. ¿Cómo lo hicieron? ¿Dónde dividieron el pasaje? ¿En qué oraciones? Okay. Es interesante que más o menos todos vamos de diferente forma, pero casi todos vamos en una estructura más o menos similar aquí, ¿verdad? Les voy a mostrar dos maneras de hacer esto, ¿ok? En primer lugar, la más simple es tomar donde aparezcan los puntos en el español, ¿verdad? Ahí dividimos. Y entonces ahí están las oraciones. Esa es la más simple y esa es la primera estructura que les muestro aquí. ¿Ok? Entonces, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿cómo se relaciona entonces? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cómo se relaciona esa oración con la anterior? Bueno, lo que yo entiendo es que la siguiente oración, o sea, donde poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, de alguna manera repite y enfatiza lo anterior. O sea, no es una mera repetición, como nuestro estudio de las palabras nos ayudaría a entender, pero en términos generales es como que una repetición, un énfasis del mismo concepto general. ¿Okay? Buscarlo de arriba va a ser muy similar entonces a poner la mira en las cosas de arriba. ¿Ok? Pero ¿qué sigue entonces? Bueno, porque habéis muerto. ¿Qué es eso? El porque nos da la idea, y algunos de ustedes ya lo han mencionado. Nos da la idea. La siguiente oración entonces nos da una de las razones por poner la mira en lo celestial o por buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque hemos muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Okay? Y luego sigue diciendo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Okay? ¿Cómo se relacionan esas dos? Bueno, otra motivación, otra razón por qué. Porque nuestra vida se va a manifestar con Cristo, ¿okay? Porque estamos unidos con Cristo. Entonces, otra vez, esto es muy parecido a lo que muchos de ustedes han identificado. Más o menos podemos identificar estas 4 o quizás 5 frases aquí. Otra manera de hacerlo es dividir las frases de una manera un poquito más corta.
Y ahora ya más por las oraciones subordinadas. Entonces, en este caso, lo dividimos. Si pues habéis resucitado con Cristo, coma, buscad las cosas de arriba, coma, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, punto. Entonces vamos dividiendo así. Pudiéramos dividir la siguiente, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pudiéramos dividir a la mitad si queremos ahí, pero no es necesario, yo creo. ¿Ok? Entonces aquí lo analizamos de una manera un poquito más profunda. Entonces hacemos aquí, si pues habéis resucitado con Cristo, que la siguiente frase que me dice, buscar las cosas de arriba, ¿cómo se relacionan esas dos? ¿Ok? Bueno, la siguiente frase nos dice cuál debe ser el resultado natural. ¿Okay? Si he resucitado con Cristo, el resultado natural es que busco las cosas de arriba. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se relaciona buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios? ¿Cómo se relacionan esas dos frases? Bueno, la siguiente frase da la ubicación. ¿Dónde? ¿Ok? Pero también creo que nos dice, es una manera que Pablo nos motiva. Nos motiva a buscar las cosas de arriba porque ahí es donde está Cristo. ¿Ok? Y si Cristo es preeminente, otra vez, traemos todo lo que hemos aprendido del libro de Colosenses, ahora lo recordamos, ¿no? Si Cristo es preeminente y si Cristo me ha dado tantas cosas, todo lo que ha venido explicando, déjame mencionarte algunas de las cosas que Cristo nos ha dado. Déjame buscarlo aquí, está un poquito más abajo. Creo que incluso viene en el estudio del siguiente pasaje, que quizás no tengamos tiempo de mencionar. Pero mira todo lo que Cristo nos da. ¿Ok? En Cristo hay toda sabiduría e inteligencia espiritual, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria. Él es el primogénito de creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para que tenga la preeminencia. Que en Él habite toda la plenitud. Que reconcilie consigo todas las cosas. Que se predica en toda la creación. Todas las cosas, todas las riquezas del pleno conocimiento. Están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es la cabeza de todo principado y potestad. Y perdonándoos todos los pecados. O sea, todo eso ya nos lo ha dicho. Todo eso. Y seguramente hay más. Pero es bastante impactante, ¿no? Lo que nos dice ahí. Entonces, todo eso nosotros tenemos que irlo recordando al estudiar este pasaje. ¿Ok? Entonces, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios es parte de nuestra motivación. ¿Ok? Luego, poner la mira en las cosas de arriba. ¿Cómo se relaciona? Bueno, ya hemos dicho, ¿verdad? Esta frase de alguna manera repite y enfatiza el mandamiento anterior. ¿Ok? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿Ok? Las siguientes dos frases dan razón, o la razón por poner la mira en lo celestial, porque habéis muerto y porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ok? Y luego, entonces podemos ver la relación entre estas dos frases, es que son contraste. Muertos al pecado, pero vivos en Cristo. Y entonces concluimos el pasaje escuchando dos razones más que nos motivan a la hora de buscar las cosas de arriba. Cristo es nuestra vida, lo primero que nos dice, y se va a manifestar. ¿Ok? Y segundo, nos vamos a manifestar con Él en gloria. ¿Ok? No es tan importante exactamente dónde dividimos las oraciones. Lo que es importante es que nosotros nos esforcemos por entender el flujo lógico del pasaje, de entender la progresión lógica del pasaje, de estar seguros que nosotros comprendemos qué es lo que dice Pablo, qué pasos da en el pasaje, para que yo pueda entonces transmitir eso a la congregación en un mensaje, ¿no? En un sermón. Ok, bien. Vamos a continuar aquí
llegando entonces a la pregunta de enseñanza. ¿Qué pusieron ustedes aquí? ¿Qué dice el pasaje acerca del tema central? ¿Ok? Pudimos dar muchas respuestas acerca del tema central. Yo puse que esto es nuestro enfoque, que Cristo es nuestro enfoque. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice acerca de nuestro enfoque? ¿Ok? Esa fue mi respuesta. ¿Ok? Lo que me dice acerca del enfoque es que el enfoque del creyente para derrotar su carne tiene que estar en su posición en Cristo. Su muerte, su resurrección y su vida en Cristo. ¿Ok? Eso es como yo lo comprendí. ¿Cómo lo pusiste tú? ¿Qué pusieron? Otra vez, aquí me interesa escuchar sus respuestas. Adelante. Debemos vivir como Cristo, buscando lo celestial como Él, justo donde está Él, no en la tierra, porque seremos manifestados con Él. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Yo he puesto que trata el pasaje de los resultados de las consecuencias de haber aceptado a Cristo. Y aquí la enseñanza, pues si recibes a Cristo, vuestra vida y vuestra futura gloria está con Él. Ok, muy bien. O sea, por un lado yo puse que tienes que morir y o sea, por un lado es dejar para poder tener Cristo. Ok, muy bien. Creo que aquí, hermanos, es muy importante que recordemos lo de la línea, ¿verdad? De quedarnos sobre la línea. Entonces, quiero que mi análisis del pasaje sea muy, muy acertado. Y de no irme más allá del pasaje ni quedarme por debajo del pasaje, de decir menos de lo que dice el pasaje. Y aquí, en estas dos preguntas, ¿qué dice el pasaje o de qué habla el pasaje y qué dice acerca de ese tema? Necesitamos dedicarle mucha atención. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir como la base de la proposición, hablaremos de la proposición en un momento, de la proposición que es el punto central del sermón. Porque en estas dos preguntas resumimos toda esta enseñanza. Y entonces ahora vamos a usar eso para el punto central del mensaje que vamos a predicar sobre este pasaje. Entonces es muy importante que nosotros deliberemos y reflexionemos y examinemos para asegurarnos que nuestro tema y lo que dice la enseñanza de este pasaje sea lo más apegado al texto posible. ¿Ok? Podemos usar la ilustración de un círculo. Si el círculo es así de grande, y ese es el pasaje, este es el enfoque del pasaje, yo no quiero que mi enfoque sea más pequeño, pero tampoco quiero que sea más amplio. ¿Okay? Quiero que sea exactamente el mismo tamaño, que abarque los mismos temas que el pasaje mismo enfatiza y abarca. ¿Okay? Entonces vale la pena pasar tiempo en contestar esas preguntas. ¿Okay? ¿Comentarios? Yo lo vi de la siguiente manera. En esta pregunta de entrada, cuando en el estudio previo decía cuál es el mensaje del libro, lo veía en tres partes: una advertencia, primera la herejía, la profecía de Cristo y luego un mensaje de la vida cristiana. Creo que este texto está dentro de la tercera sección de la vida cristiana. Entonces, ¿de qué trata? De la vida en Cristo, la cristiana, y la respuesta específica ahí sería, en mi caso lo puse, ¿cuál es la consecuencia esperada si estamos en él? Por eso todo se Muy bien. Ok, pues vamos a la aplicación. ¿Cómo debería cambiarme mi estudio de este pasaje? Y aquí dijimos que podemos aplicar a la cabeza, podemos aplicar al corazón y podemos aplicar a la conducta. ¿Qué aplicaciones sacaron ustedes acerca de la cabeza? ¿Qué aprendo acerca de quién es Dios? ¿Quién soy en contraste a Él? ¿Cuál debe ser mi respuesta? Yo soy un pecador y Él es un redentor, y mi respuesta debe ser buscarle una relación contigo. Ok, muy bien. Muy bien, buena respuesta. ¿Hermano? Soy un ser imperfecto y pecador en el proceso de santificación, y la gloria definitiva será con Cristo en la gloria de Dios. Ok, muy bien. Adelante. Acerca de quién es Dios, es que Él es quien gobierna todo, todas las cosas, porque donde dice
sentado a la diestra de Dios. Ajá. Luego, el mío es que debo considerarme muerto al pecado, vivo para con él, y entonces la respuesta debe ser vivir así como Cristo. Ok, muy bien. Hermano. Aprendo acerca de quién es Dios, es el soberano, y quién soy yo en contraste de él. Yo soy un siervo de sus manos. Ok, muy bien. Vamos, Felipe. Jesucristo es suficiente, y yo no lo necesito, por lo tanto yo puedo estar completo en él. Sí, sí. Entonces traemos algunos de esos temas anteriores, ¿verdad?, que vienen en la primera parte, porque todas esas enseñanzas doctrinales van apuntando a algo. Y es justamente aquí donde otra vez esa bisagra, ¿no?, entre lo práctico y lo doctrinal que ya se ha comentado. Yo escojo este enfoque en cómo derrotar nuestra carne por el contexto anterior y posterior, como veíamos hace un momento. Está hablando de cómo derrotar la carne en los versículos anteriores, nos está dando el mandamiento a hacer morir lo terrenal en nosotros, nuestras pasiones carnales. Entonces, creo que el contexto me obliga a tener esa perspectiva de este pasaje. Y entonces, por eso lo hice así, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué aprendo? Bueno, yo necesito creer que no puedo controlar mis deseos carnales con filosofías, religiones y reglas. ¿Sabes? Esto viene un poquito abarcando el contexto anterior que hemos comentado. Y esa es una idea que, como decíamos antes, tenemos nosotros que erradicar de nuestra mente, porque de manera natural nuestra inclinación es, bueno, por ciertos ritos religiosos, por ciertas reglas que un buen cristiano tiene, entonces esa es la manera de resolver mi problema. Y Pablo nos dice, no, esa no es la manera de resolver tu lucha contra la carne. Entonces, empieza por una transformación en nuestra mente de entender que esa religiosidad, que esas filosofías, que esas reglas humanas no me van a cambiar, no me van a dar la victoria. ¿Cómo cambia esto entonces lo que nosotros amamos, adoramos y valoramos más? ¿Y cómo respondemos a Dios y a otros? ¿Qué pusieron aquí en esta sección? Que nos enseña a amar primero a Dios antes que cualquier cosa terrenal. Okay. Amar primero a Dios y en particular por el contexto de este pasaje, ¿amar a quién? A Cristo, ¿verdad? Otra vez, Dios, Cristo, ¿verdad? Obviamente Cristo es Dios, pero ¿qué busco? Busco apegarme lo más posible a ese texto, ¿verdad? A ese pasaje. Entonces, como nos habla tanto de Cristo, pues yo usaría Cristo en este contexto. ¿Qué más? Por ejemplo, mi conocimiento, si yo soy dado a buscar el conocimiento, mi familia y trabajo deben estar centrados en Cristo. Ok, muy bien. Cristo va a ser preeminente en todo aquí. Muy bien. Yo puse esto, Cristo debe ser mi enfoque, mi obsesión. Okay, mi obsesión, por usar una palabra con un poquito más de como que energía, ¿no? Obsesión. No debemos estar fascinados por las cosas terrenales, debemos estar fascinados por el Rey, el Creador, por Cristo. ¿Ok? ¿Cuál verdad de este pasaje provoca más deleite? ¿Alguien puso algo ahí? Vuestra vida está escondida en Cristo. Mi vida está escondida en Cristo. Hermosa verdad, ¿no? Creo que sí. Yo también fue lo primero que puse. Cristo es mi vida, mi unión con Cristo, una de las verdades más gloriosas del Evangelio. ¿Alguien puso otra cosa? Yo puse la misma. Mi vida está escondida en Cristo. Sí, creo que como creyentes eso es lo que como que te da esa sensación de bienestar, ¿no? De como que, ay, gracias a Dios por esto, ¿no? Algo muy bonito. Sí, creo que también el hecho que hay esperanza, ¿verdad? Que hay una esperanza futura. Estoy hablando de que Cristo va a ser manifestado, ¿verdad? Eso también como que consuela mi corazón en ese aspecto. Muy bien, ¿qué cambios prácticos debemos de buscar con este corazón cambiado entonces? Ok, que Dios sea nuestra prioridad. Bien,
vamos a buscar ser un poquito más prácticos, ¿no? Porque que Cristo sea mi prioridad, eso es muy bueno, ¿no? Pero ¿cómo se ve eso en la vida práctica? Dedicar más tiempo para sumergirme en la palabra y en los pensamientos de Dios, y dedicar más esfuerzo en la preparación del sermón de la clase de jóvenes. Ok, muy bien. Entonces, más tiempo para estudiar la palabra. Eso es algo muy práctico. Va de la misma mano, ¿no? O sea, de la mano con eso, pero pues eso es un poquito más específico y queremos ser específicos en lo posible en estas aplicaciones. ¿Qué más pusieron? Aquí ya no llegamos, ¿verdad? Ya estábamos como que... Bueno, pues por ejemplo, en el caso mío, en las tareas pastorales, muchas veces el 80% del tiempo lo ocupan las cuestiones administrativas, ministeriales, y el 20% el estudio. Y yo digo, bueno, vamos a Cristo, el conocimiento de Cristo es la grandeza, entonces el 80% debería ser el conocimiento, el estudio, el apegarme a, Claro. el 20%, pues vamos a usarlo para la administración de todo lo demás. Sí, no es justo que dejemos las mesas o el misterio de la palabra para servir mesas, ¿verdad? Y comentábamos eso hace unos días y entonces deberíamos de intentar mover ese porcentaje, ¿no? Para que cada vez sea más tiempo dedicado a esto. Muy bien, buena aplicación, ¿ok? Yo puse aquí algunas cosas, como en la mente de una persona que sí está buscando, poniendo la mira en las cosas de arriba, quiere leer su Biblia y la lee, medita en la palabra que lee otros libros cristianos y artículos en internet, en vez de pasar tiempo viendo videos de gatitos y leyendo sobre actores, actrices, cantantes, películas o Harry Potter, ¿verdad? Sí, va a trabajar, pero su trabajo no es su obsesión. Habla de la palabra de Dios, de su crecimiento espiritual, comparte a Cristo, sus objetivos y planes son espirituales. Okay. Bien, y en el pastorado, ¿qué pusieron aquí? ¿Lo aplicaron al individuo, a la iglesia y al inconverso? Yo aquí para el individuo, pues bueno, ya lo que venimos comentando más arriba, ¿no? Para la iglesia, para el inconverso. Ok, para el individuo, Cristo ha marcado una vida pasada y una vida nueva. ¿Verdad? Para la iglesia debe cuidar la doctrina, cuidar esas enseñanzas. Y para el inconverso, Cristo murió y resucitó para que él también pueda resucitar con Cristo. Sí. Muy bien, muy bien. Pues que para el individuo, vuestra mirada debe estar centrada en Cristo. Para la iglesia, vuestra vida está escondida en Cristo. Mas nuestra conducta debe estar a la luz de todos. Y para el inconverso, sin Cristo, tu vida está enfocada en las cosas de la tierra, y de seguir así, nunca seréis manifestados en Cristo. Ok. Muy bien, yo aquí pueden ver lo que puse, la iglesia. Esto es algo que no podemos hacer solos. Para derrotar la carne necesitamos la ayuda de nuestros hermanos en Cristo. Okay. Todo esto es en plural. Más abajo va a mencionar algunas de estas cosas de la vida comunitaria. Inconversos, si no estás en Cristo, eres de la tierra y sufrirás el destino de la tierra. Y como usé 1 Juan capítulo 2 como uno de los pasajes paralelos, entonces podemos hacer la aplicación. Pues vas a pasar, el mundo pasa y sus deseos. Más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y entonces encontré ahí la aplicación para el inconverso. ¿Okay? Muy bien. Este es el pasaje. No tenemos mucho tiempo, de hecho no tenemos nada de tiempo, vamos ya muy atrasados, ¿verdad? Pero estuvo bueno el tema, ¿verdad? Pero no tenemos mucho tiempo de meternos aquí a Colosenses 2, 8 al 15. Aquí nada más les permito que ustedes vean algunas de las cosas que yo señalé, ¿ok? Estoy pensando qué comentar, qué no comentar. Ok. Creo que tendríamos que estudiar todo esto de qué son filosofías y huecas sutilezas y tradiciones de hombres, ¿verdad? Qué son los rudimentos del mundo. Ese es un tema, pero muy, muy debatido. ¿Cuáles son los rudimentos del mundo? Ok.
Perdón, pero pues estamos avanzando aquí rápido. El contexto inmediato, muy importante. En este pasaje anteriormente nos acaba de decir que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y nos ha exhortado a arraigarnos en Cristo. Y entonces lo que sigue es mencionar cosas que nos pudieran separar de Cristo. Legalismo, reglas que tienen reputación de sabiduría, pero no son según Cristo. Nos exhorta a aferrarnos a Cristo. Entonces, lo que este pasaje destaca para nosotros es todo lo que Cristo hizo por nosotros, todas las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Bueno, ahí las menciona una y otra vez, ¿verdad? Bueno, en Él habita la plenitud de la deidad, Él es la cabeza de todo principado y potestad, fuimos circuncidados con la circuncisión no hecha con manos, fuimos sepultados con Él en el bautismo, fuimos resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, estuvimos muertos en Él, pero nos dio vida, nos perdonó, anuló el acta de decretos que estaba contra nosotros, la quitó de en medio, la clavó a la cruz, despojó a los principados y a las potestades que nos pudieran esclavizar. O sea, este pasaje es todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. O sea, ese es el pasaje. Y por supuesto, entonces tenemos que vigilar en contra de cualquier cosa que nos pudiera impedir enfocarnos en Cristo, que son las huecas sutilezas, las filosofías, los rudimentos del mundo, etcétera. ¿Ok? Aquí algunas de las referencias cruzadas. Aquí fue donde en mi predicación, yo di una lista. No sé si fue exactamente esta, pero yo leí una lista muy parecida a esta. Así, pum. Mira, esto es todo lo que tenemos en Cristo. Pum, 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 pum. Y quería que el peso acumulado de todas estas cosas cayera sobre el oyente, no sobre el creyente, que sintiera como que te puse un regalo y te puse otro y te puse otro y como que ahora ya estoy como que wow, no, esto es increíble, todo lo que Dios me ha dado, wow. Eso quería y por eso entonces los mencioné así, ¿ok? En este hice el flujo lógico nada más por donde están los puntos, porque es un pasaje un poquito más extendido, pero eso me daba entonces más o menos las divisiones del pasaje en este caso. ¿Ok? Entonces nos exhorta contra no ser engañados, nos da las razones por no ser engañados. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y estamos completos en Él, y luego me dice cómo estamos completos en Él. ¿Ok? Circuncidados, etcétera. Y luego la segunda parte, estando muertos, os dio vida, os perdonó, anuló todo eso. Aquí una lista de preguntas a considerar. Okay. Entonces, lo que entiendo es porque Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos, no debemos separarnos de Cristo. O sea, todo está en Cristo, todo está en Cristo. Y luego algunas aplicaciones aquí que pudiéramos destacar. Okay. Y perdón que no tengamos tiempo de analizarlo tanto en detalle. Algo que ustedes quisieran comentar, algo que tú hiciste el estudio, te llamó mucho la atención, dices, bueno, hermano, por lo menos quiero mencionar esto, quiero mencionar lo otro, me llamó mucho la atención esto, me encantó esto otro, hermano. Parece mucho a Efesios, más que toda la frase de Sí. Tiene muchos paralelos con Efesios. Sí, como decíamos antes, Colosenses y Efesios escritos a la misma vez y con mucha similitud entre los dos libros, sí. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más quieres mencionar? Muy bien. Muy buena aplicación ahí, ¿no? ¿Quién más quiere comentar algo? ¿Nada? Ok.
Aquí pueden ver las aplicaciones al individuo, pues bueno, las puse más arriba, pero a la iglesia tenemos que vigilar la salud espiritual de nuestros hermanos y no juzgarnos con base en las reglas humanas, ritos religiosos o cosas externas solamente. Creo que eso es algo que frecuentemente sucede en las iglesias, ¿verdad? Nos miramos unos a otros y pues mira él, y no, pues ella. Es un juicio muy superficial y nos está diciendo que no es eso lo importante, ¿ok? Y obviamente creo que la aplicación aquí es Cristo como la única fuente de salvación, ¿verdad? Ninguna otra filosofía, ninguna otra religión, solo Cristo. Hermano. A la hora del juicio y de juzgarnos unos a otros, por ejemplo, en el caso de usted, hermano, que ha vivido en España, en México ya muchos años, y en Estados Unidos también, y conoce de alguna manera la cultura chilena por sus suegros. Entonces, y todo es un ambiente pastoral y cristiano y todo eso. O sea, puede ver que a veces ponemos cuestiones culturales como si fueran doctrinales, ¿verdad? Muchas veces cuestiones de la cultura de España o de la cultura de México, o de Chile o de Estados Unidos, como si fuesen reglas doctrinales de la conducta de la iglesia. Entonces, pero muchas veces buscamos un superficial porque no nos profundizamos en que eso dice Dios. Sí. Dios está hablando de eso, ¿no? Nos da un panorama mucho más amplio del cristianismo o del legalismo y nos enfoca un poquito más en la Biblia. Sí. Y por eso tenemos que ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Una y otra vez a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Algo más que quieran comentar? Muy bien, pues entonces vamos a terminar entonces con nuestra tarea, ¿verdad? Yo sabía que nos iba a llevar un poquito de tiempo, bastante tiempo. Y entonces ahora vamos a avanzar con lo que nos queda, porque hay bastante material que considerar el día de hoy. Y lo que nosotros queremos considerar el día de hoy es justamente cómo nosotros debemos y podemos desarrollar el sermón y pasar entonces de la comprensión del pasaje a el sermón, a desarrollar el sermón. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a dividirlo en esos tres elementos que habíamos mencionado, los tres materiales básicos del sermón que hemos estado mencionando. Y entonces, ¿cuáles son nuestras obligaciones? ¿Ok? Entonces, nos quedamos justamente aquí con los materiales básicos del sermón. ¿Ok? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Explicar el texto. En Juan 3:34 nos dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios, habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Y obviamente está hablando de Jesucristo en este momento. Jesucristo es el que Dios envió. Y Jesucristo mismo habló las palabras que Dios le dio para hablar. Eso es Cristo mismo. Nos dice en Juan 7, 16 al 18, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Ni Cristo habló las palabras que él quería hablar, ni Cristo inventó su propia doctrina. Nos dice en 1 de Pedro, eso está fuera de orden, ahí está. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Y esto destaca para nosotros otra vez nuestra responsabilidad. Si Jesús no se atrevió a decir lo que él quería decir, lo que él se podía inventar, cuánto menos tú y yo podemos inventarnos nuestro propio mensaje. Tenemos que hablar ¿qué? Las palabras de Dios. Eso es lo que nos toca a nosotros hablar.
Algunos hombres que han escrito sobre este tema y sobre la predicación dicen lo siguiente: el punto del pasaje es el punto del sermón. Y si el punto del pasaje no es el punto del sermón, el sermón se equivocó. Es un mal sermón. Entonces necesitamos nosotros apegarnos a esto, apegarnos al punto del pasaje. La predicación expositiva, nos dice David Helm, es la predicación poderosa que somete correctamente la forma y el énfasis del sermón a la forma y el énfasis del texto bíblico. Esa es mi obligación. Estamos en la segunda página que les entregué en los apuntes. Entonces yo tengo la obligación de dejar que la forma del pasaje y el énfasis del pasaje sean soberanos a la hora de predicar. Sujel Michelin, en su libro sobre la predicación, dice: el predicador debe asegurarse de que está entregando fielmente el mensaje de Dios, revelado en su palabra, no citando un texto aquí y otro por allá que parecen apoyar sus ideas, sino a través de un estudio diligente para desentrañar el verdadero significado del pasaje o los pasajes de las Escrituras que está exponiendo. Esto es lo que Dios pide de nosotros: predicar el verdadero significado del pasaje, no el mío, ¿verdad? No lo que yo quiero decir, sino lo que dice el pasaje. Y esto nos recuerda entonces otra vez a este punto, ¿verdad? A este diagrama. ¿Qué nos toca? Nos toca quedarnos en la línea. Y si el punto del pasaje no es el punto del sermón, yo me equivoqué. Y si yo no busqué que la forma y el énfasis del texto bíblico fueran la forma y énfasis del sermón, yo me separé de la línea, o para arriba o para abajo. Y si yo no estoy entregando fielmente el significado de la palabra de Dios en la predicación, entonces no estoy exponiendo. Será otra cosa, pero no es exposición. Y mi obligación como predicador, como Cristo mismo, es decir las palabras que Dios me ha dado. Y yo no soy el Hijo de Dios, yo soy un Hijo de Dios, ¿verdad? Pero no soy el Hijo de Dios. Yo no recibí el Espíritu sin medida, como Jesús recibió el Espíritu de Dios sin medida. Yo no tengo esas cualidades que Él tenía, y Dios me ha dado su palabra. ¿Dónde? Dios me ha dado su palabra en este libro. Y entonces mi obligación es predicar este libro. Por eso, uno de los puntos más importantes a la hora de predicar es explicar el texto. ¿Okay? Eso es lo fundamental, explicar el texto. La segunda cosa que vamos a hacer es integrar el texto. Algunas de estas cosas ya las hemos mencionado, pero déjame nada más repetir algunas de estas cosas. Yo voy a buscar textos paralelos, y acabamos de hacer eso, o mencionarlo, ¿verdad? En los pasajes que estábamos estudiando. Pasajes paralelos, textos paralelos. También quiero tomar en cuenta la teología sistemática. La teología sistemática. ¿Se acuerdan de una de las preguntas que hacíamos? ¿Qué doctrinas importantes se tocan en este pasaje? ¿Okay? Eso es teología sistemática. Y entonces a veces vamos a tomar en cuenta la teología sistemática. También vamos a tomar en cuenta la teología bíblica. Y cuando hablo de teología bíblica, estoy hablando de esto que ya conocemos y que ya hemos mencionado incluso el día de hoy de nuevo, ¿verdad? Creación, caída, redención, nueva creación. Creación, comisión, fracaso, éxito, juicio o bendición, ¿verdad? En el caso de Cristo, entre paréntesis ahí, promesa, nueva creación. Esa es la historia de la Biblia, esa es teología bíblica. Entonces, ¿cómo incorporamos este tema, este pasaje dentro de esa enseñanza global?
¿Ok? También a la hora de integrar el texto, un tema muy importante es que queremos que el pasaje y el sermón sean centrados en Cristo. Queremos centrarlo en Cristo. Nosotros sabemos que Cristo es el centro y el fin de las Escrituras, incluyendo el Antiguo Testamento. Cristo es el centro y el fin. Y si yo predico como predicador del Nuevo Testamento, como un predicador que estamos en la era neotestamentaria, y si yo no predico un sermón, o si Cristo no es el centro del sermón, o por lo menos el fin del sermón, hay cierto debate si Cristo es el centro de las Escrituras o el fin de las Escrituras, no tenemos tiempo de meternos en ese debate muy, muy interesante. Pero Cristo sí tiene que aparecer, aun cuando estemos predicando del Antiguo Testamento. Y la duda que muchas veces tenemos es cómo encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento. Y quisiera mencionarles brevemente 3 maneras en que lo hacemos. ¿Ok? La primera manera en que lo hacemos es por medio de la alegoría. ¿Qué es la alegoría? Es asignar arbitrariamente significado a detalles de la historia y de alguna manera conectarlos con nuestra vida o con la persona de Cristo. Es que quiero encontrar a Cristo. ¿Cómo lo encuentro? No sé cómo encontrar a Cristo. Y entonces de manera muy creativas y muy ridículas, a veces, encontramos a Cristo, ¿verdad? Estuve hace unos días leyendo un sermón del famoso teólogo y pastor llamado Orígenes, que fue pastor en el 3er siglo antes o después de Cristo. Muy, muy famoso. Y él estaba predicando sobre Moisés y las comadronas que cuidaban a los niños, ¿verdad? Y que no mataban a los niños. Y era increíble como él decía, mira, es que como Faraón quería matar a los niños y no a las niñas, ¿se acuerdan? Él decía, mira, es que los hombres son el aspecto superior, intelectual y espiritual, y las mujeres son lo vil, lo básico, lo carnal, ¿verdad? Y entonces por eso Faraón, que representa el diablo, quiere matar a los hombres que son los espirituales y los buenos, y quiere dejar vivas a las mujeres, ¿verdad? Que son las carnales y todo eso. Y luego decía que las comadronas, pues que eran, bueno, de hecho en el mismo sermón decía varias cosas, ¿verdad? A veces, como ellas dejaron vivir a tanto los hombres como a las mujeres, pues es que es el conocimiento neutral. Las comadronas son el conocimiento neutral, ¿verdad? Porque dejan vivir lo carnal y dejan vivir lo espiritual también. Luego en otro momento dice, que las comadronas son el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿verdad? Una de las comadronas se llama creo que se llama Púa, y el nombre significa rubor en hebreo, y dice, rubor, rojo, sangre, Cristo. Ahí representa la sangre de Cristo, ¿verdad? Que estaba salvando con vida a los hombres, ¿verdad? Y dices, ¿de dónde sale eso, verdad? ¿De dónde sale? Y esta es una manera errónea, ¿ok? Algunas personas, por ejemplo, donde aparezca madera, madera, cruz, Cristo, ¿verdad? Y es solución. No debemos de hacer ese tipo de interpretación. ¿Okay? Yo estoy seguro que cuando Moisés escribió la historia de su propio nacimiento y cómo las comadronas le cuidaron y puso ahí el nombre de la comadrona, que significa rubor, no estaba pensando en la sangre de Cristo. Te garantizo que no estaba pensando en la sangre de Cristo. Eso es un invento de Orígenes. ¿Okay? No viene en el pasaje. Y Orígenes acaba de separarse de la línea. ¿Okay? No lo hagamos nosotros así. ¿Okay? Recuerdo una vez escuchar una predicación de un hombre que estaba predicando sobre Jehú, y cómo Jehú iba en el carro, ¿verdad? Y cómo le mandaban mensajeros y decían, hay paz, y él decía,
¿cómo puede haber paz mientras está esa mujer Jezabel? Únete conmigo, y se unía con él. Y entonces en ese contexto, ¿verdad? Jezabel es el mundo y el pecado. Y entonces si tú quieres tener paz en tu vida, tienes que unirte a Jehú, que es Jesús, ¿verdad? Y ahí hacía... ¿Qué? ¿La conclusión es mala? No. ¿La interpretación es mala? Sí. Se ha separado del texto. ¿Okay? No está sobre la línea. ¿Okay? Queremos encontrar a Cristo legítimamente. Y la alegorización no es la manera de encontrar a Jesucristo. Una segunda manera de encontrar a Jesucristo es la tipología. ¿Ok? La tipología. Y hay una manera correcta de hacer tipología y hay una manera incorrecta de hacer tipología. Hay tipología legítima porque claramente hay tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Los profetas, los reyes, los sacerdotes son tipos de Cristo. ¿Ok? ¿Qué es la tipología? Donde identificamos creativamente paralelos entre las personas o detalles de la historia y Cristo. Esto es diferente a la alegoría en ciertos puntos. En parte porque es legítimo. A mí lo que me preocupa es que muchas veces cuando usamos la tipología, abusamos de la tipología. Y no solamente abusamos de la tipología, sino que en muchas ocasiones lo que encontramos es que esta perspectiva, si es la manera en que habitualmente encontramos a Jesucristo, se vuelve muy repetitiva. Se vuelve un poco aburrida y a veces hasta algo ridícula. Déjame darte unos ejemplos. Quizás los has escuchado así. Hay un video que está por internet que en parte me gusta mucho, pero en parte a veces me desespera, ¿verdad? Cristo es el verdadero Abraham. Cristo es el verdadero Jacob. Cristo es la verdadera Ruth. Cristo es el verdadero Esther. Cristo es... Y todo te va diciendo, Cristo es el verdadero esto. Cristo es el verdadero esto. Cristo es el verdadero esto. Y dices, bueno, quizás. Algunos de esos sí, pero quizás no tanto. El que más popularizó esto se llama Edmund Clowney. Tiene un libro que se llama El Misterio Revelado. Quizás algunos de ustedes lo han visto. Otro que fue, de hecho, seguidor de Clowney, que es más famoso todavía, es Tim Keller. Y él sigue mucho esta perspectiva. Y todos los sermones terminan con Cristo es el verdadero tal. Todos los sermones, ¿verdad? Clowney en su libro, cuando está hablando de revelar a Cristo en el Antiguo Testamento y pasa por Sansón, encuentra un paralelo entre Sansón y Cristo, porque a Sansón le sacaron los ojos y a Cristo le vendaron los ojos. Y el mundo, ¿verdad? Los filisteos maltrataron a Sansón ciego y a Cristo el mundo lo maltrató con sus ojos vendados. Y entonces ahí podemos encontrar a Cristo en la historia de Sansón. ¿Ok? Esa no es la manera correcta de hacer tipología. ¿Okay? No es la manera en que debemos de buscar a Cristo. ¿Cómo podemos entonces nosotros encontrar a Cristo? Creo que la mejor manera de encontrar a Cristo es encontrar semillas del Evangelio. ¿Ok? Semillas del Evangelio. Y creo que podemos identificar estas semillas haciéndole dos preguntas perdón, al texto. ¿Cómo nos revela la incapacidad del hombre? Y cómo nos revela la gracia de Dios cuando Dios interviene para superar esa incapacidad del hombre. Y no tenemos el tiempo suficiente como para desglosar todo esto y explicar cómo todo esto funciona y dar muchos ejemplos de todo esto. Pero queremos nosotros pensar en un pasaje, ¿cómo me revela la incapacidad del hombre? ¿Okay? Y finalmente conectarlo con la gracia de Dios para resolver los problemas del hombre. Entonces con Sansón, ¿dónde encontramos a Cristo realmente con Sansón? Bueno, Sansón es un juez, ¿verdad? Que son los precursores de los reyes. Y entonces en cierta manera todo juez y todo rey es un precursor, es un tipo
de Cristo realmente. Pero ¿qué encontramos también ahí? ¿Dónde encontramos la incapacidad del hombre en la situación de Sansón? Mira, a pesar de que era el hombre más fuerte, fue atrapado por el pecado. Ahora, a pesar de que había sido atrapado por el pecado, Dios interviene y finalmente da la victoria, ¿no? Le restituye por su gracia, le da su poder, le regresa su fuerza y entonces él puede de nuevo ejercer esa fuerza para tumbar las columnas, ¿verdad? Y se cae el templo y mueren miles de personas. Y entonces lo que nosotros podemos observar ahí es como a pesar de la pecaminosidad y la incapacidad de Sansón, Dios muestra su gracia y le da de una manera inmerecida su poder. Hay una conexión fácil a Cristo, ahora hay una conexión fácil y legítima a Cristo, ¿verdad? Que encontramos una y otra vez en toda la historia de la humanidad es que el hombre, aún el mejor hombre, el más fuerte, el más inteligente, más fuerte Sansón, más inteligente Salomón, el corazón más puro David, todos cayeron, ¿verdad? Y aún así Dios fue un Dios de gracia. ¿Y cómo se manifiesta esa gracia de manera más clara? En Cristo, ¿verdad? Mandando al Dios hombre, al hombre que verdaderamente puede encontrar entonces la victoria. Entonces, en cierta manera vamos a llegar al mismo destino, que es Cristo, pero la ruta que tomamos va a ser un poquito diferente. Y la ruta que creo que debemos de tomar es la ruta de las semillas del Evangelio, la incapacidad del hombre, cómo se manifiesta en este pasaje, y la gracia de Dios para resolver eso. ¿Ok? El tercer elemento, el tercer material básico es la aplicación del texto. ¿Ok? Algunos predicadores dudan de que nosotros debemos de predicar o de aplicar el texto. Dicen, eso le toca al Espíritu Santo, pero nosotros podemos encontrar que los autores bíblicos sí hicieron aplicación. Y recordamos las exhortaciones que encontramos en las Escrituras, que ser oidor de la palabra y no hacedor no sirve de nada. De hecho, es dañino para nosotros en nuestra vida espiritual. Entonces nosotros necesitamos luchar por ser hacedores de la palabra y la aplicación nos ayuda a la congregación a la hora de ser entonces hacedores y debemos entonces de aplicar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar? ¿A qué áreas podemos aplicar? Aplicamos a la cabeza, al corazón y a la conducta. Mucha de la aplicación que nosotros damos en el púlpito se centra en la conducta, ¿verdad? Se centra en la conducta. Haz esto, no hagas lo otro. Pero tenemos que tener una aplicación equilibrada que va a abarcar nuestra cabeza, lo que nosotros creemos, nuestro corazón, lo que nosotros amamos y valoramos, y luego nuestra conducta, lo que nosotros hacemos. Muy importante, que tengamos una buena variedad. ¿Qué va a controlar el tipo de aplicación que tú tienes en un sermón? Oh, pues bueno, a mí se me hace que aquí yo puedo aplicar a la conducta. ¿Es así nada más? No, el pasaje mismo va a controlar el tipo de aplicaciones que tú haces. ¿Cuáles son las aplicaciones que más naturalmente fluyen de este pasaje? ¿Son aplicaciones que tienen que ver más con mi conocimiento? ¿Son aplicaciones que tienen que ver más con mi corazón? ¿O son aplicaciones que tienen que ver más con mi conducta? Bueno, en un pasaje que es más doctrinal, probablemente mis aplicaciones principales, quizás no exclusivamente, pero principales, van a ser dirigidas a la cabeza. Porque ese es el enfoque del pasaje. Cuando estamos en un pasaje que tiene más aplicación, pues entonces probablemente me voy a enfocar más a las aplicaciones específicas de la vida diaria, de su conducta. Y entonces el pasaje mismo lo va a aplicar. Ahora, hay tres maneras en que nosotros aplicamos y vienen aquí en pares, y la primera es la correcta y la segunda es la incorrecta. ¿Ok? Gracia versus legalismo.
¿Okay? Aún en nuestras aplicaciones que tienen que ver con la conducta, que llegan a ser muy prácticas, necesitamos recordar que no estamos viviendo bajo la ley, sino que estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Y entonces no podemos simplemente imponer una nueva serie de reglas desde el púlpito. Entonces tenemos que siempre filtrar nuestras aplicaciones por la gracia de Dios. La segunda manera que queremos aplicar de manera correcta es queremos que las aplicaciones sean específicas y no generales. La aplicación debe ser específica y no general. Mencionábamos esto un momento y David, perdón que te use como ejemplo, ¿verdad? Pero la aplicación está buena, ¿verdad? Pero queremos ir más allá, ¿no? David dijo, vamos a dar prioridad. Ok, vamos a hacerle a Dios prioridad. Bien, debemos decir eso, perfecto. Pero ¿qué significa hacerle a Dios prioridad? Y creo que la mayoría de nosotros, y yo me incluyo aquí muchas veces en esto, como un error en la predicación, la mayoría de nosotros en la predicación muchas veces nos quedamos justamente a ese nivel. Hermanos, amen a Dios más, tengan más fe. ¿Qué significa eso? Bueno, yo quiero dar una aplicación que es más específica, que les explica, ok, diles, ama a Dios más, pero si amas a Dios más, ¿qué pasa el lunes cuando estás en el trabajo? ¿Qué pasa el martes por la tarde cuando llegas a la casa? ¿Qué sucede el sábado con la manera en que tú usas tu tiempo? Quiero explicarles eso, cómo se aplica la mamá quizás que está en la casa, o la maestra que está en la escuela, o el albañil, o el empresario, o el joven en la secundaria o la preparatoria. Yo quiero explicarle este tipo de cosas, ser más específico. Y finalmente quiero que mis aplicaciones estén ligadas al texto, que no reflejen mi sesgo personal, mi opinión personal. Hay predicadores que todas las aplicaciones siempre son las mismas, porque es lo que a él le apasiona. Y entonces, o siempre es la ofrenda, ¿verdad? O siempre es, no sé, el vestir, o la música, o el alcohol, y todos los sermones son las mismas aplicaciones. Bueno, si dejamos que el texto nos guíe, entonces en un sermón vamos a predicar quizás sobre algunos de esos temas, pero en el siguiente sermón quizás no vamos a predicar sobre esos mismos temas porque no salen de manera natural del texto, y quiero que mi aplicación esté también ligada al texto. Y eso es lo que nosotros buscamos. Muchas veces decimos cosas como que, mira, es que un texto tiene una sola interpretación o un solo significado, pero tiene muchas aplicaciones. Y es verdad, pero ese texto no tiene infinitas aplicaciones. O sea, no tiene aplicaciones universales a todas las circunstancias de la vida, y yo nada más escojo y yo me invento a cuál conectarla. No, ese pasaje tiene cierta dirección. Y las aplicaciones deben de ir consecuentes con la dirección de ese pasaje. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. ¿Ok? Y entonces eso nos da los materiales básicos, el bloc, la varilla, el cemento. Pero ahora vamos a ver las cosas específicas de los elementos del sermón. ¿Ok? Y los vamos a mencionar más o menos en secuencia de cómo aparecen en el sermón. No los vamos a mencionar en el orden en que nosotros los preparamos. Porque la introducción no es lo primero que preparas cuando preparas el sermón. De hecho, la introducción y la conclusión son lo último que preparas cuando preparas el sermón. Porque si no tienes el sermón desarrollado, ¿cómo sabes qué vas a introducir? ¿No? Entonces, no preparamos primero la introducción. Pero vamos a mencionar estas cosas en el orden en el que aparecen en el sermón normalmente. Entonces, vamos a empezar con la introducción. ¿Ok? En la introducción, ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Una buena introducción de un sermón debe hacer 4, 5, 6 cosas. ¿Ok? Primero, debe arrestar la atención. Debe arrestar la atención. La congregación no llega a la iglesia muchas veces, tristemente, con toda intención del mundo de escuchar.
es que tengo ganas de escuchar. Quisiéramos que fuera así, pero vienen distraídos, vienen pensando en muchos problemas que ellos tienen, vienen pensando en el partido de fútbol, vienen pensando en cualquier cosa. Entonces, una buena introducción es algo que capta la atención del oyente, pero no solamente capta la atención del oyente, porque hay muchas cosas que pueden captar la atención del oyente. Puedes subirte al púlpito como un payaso, vestido de payaso, y vas a captar la atención. Pero esa no es una buena introducción, ¿verdad? Porque una buena introducción también dirige la atención. Dirige la atención. ¿Dirige la atención hacia qué? Bueno, dirige la atención hacia la condición humana. Y vamos a mencionar en un momento qué es la condición humana. Entonces anoten ahí condición humana, ¿verdad? Y ahora la mencionamos. Debe presentar la condición humana. Y después de haber presentado la condición humana, que ahora explicamos lo que es, debes presentar la proposición. Y hablaremos de la proposición también. Y después de la proposición normalmente viene una oración interrogativa. Y quizás mencionaremos brevemente lo que significa o lo que es la oración interrogativa. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de introducir? La mejor manera de introducir es algún tipo de historia. ¿Okay? Ahora, déjame decirte, no tipos de historias que son unas ridículas, ¿verdad? Ni que son estrafalarias, ni que vienen de esos libros de ilustraciones que están tan anticuadas, son tan arcaicas que ¿verdad? Que no tienen nada que ver con la vida real. Entonces, algún tipo de historia, de relato, y no estoy diciendo historia como ficticia, ¿no? Pero algún tipo de relato que nosotros podemos usar acerca de la vida moderna, incluso a veces de nuestra propia vida, aunque hay ciertos parámetros ahí que debemos de tomar en cuenta, de no hacernos a nosotros siempre el centro, el enfoque, de que no seamos siempre nosotros los héroes de estas historias que contamos, ¿ok? Pero que nosotros podamos decir algo, quizás fuimos a la tienda y observamos algo. Quizás nos pasó algo, o le pasó algo a alguien que nosotros conocemos. Quizás leímos algo en el periódico, o en una página de internet. Y nosotros podemos tomar esta información que nosotros estamos viendo y de alguna manera conectarlo con el pasaje que vamos a predicar. ¿Okay? Entonces queremos dar una introducción. Déjame, creo que tengo aquí el archivo. No, ese no. La semana pasada, hace 15 días, cuando nosotros estábamos viendo el pasaje de Filipenses como muestra, estábamos viendo Filipenses 3, 1 al 11 como muestra. Entonces, cuando yo prediqué este pasaje, les dije que frecuentemente uso el verde como ilustraciones. ¿Okay? La introducción en esencia es una ilustración. Okay. Cuando yo introduje este sermón, yo hablé de una empresa en Estados Unidos, ¿okay? Enron, así se llamaba la empresa, que tenía 22,000 empleados, ingreso de $100,000 millones en el año 2000, fue nombrado 6 veces la empresa más innovadora de Estados Unidos, inversionistas corrían para comprar las acciones de Enron porque eran de las más valiosas del momento, pero en el 2001 se demuestra que habían usado un sistema de contaduría totalmente irrealista. Los ingresos no eran reales, eran pronósticos sobre ingresos, y entonces esa empresa que había supuestamente generado $100,000 millones en el 2000, en el 2001 ya estaba en la quiebra. Y todos aquellos inversionistas que pensaban que tenían un gran tesoro en las acciones de esa empresa encontraron que su gran tesoro no era más que basura.
¿Ok? Y entonces esa fue la introducción que yo usé en ese momento. ¿Ok? Algo que capte la atención, que llame la atención de las personas. Pero todo eso preparaba para la condición humana, dirigía la atención a la condición humana. Ahora, déjame mostrarte un segundo, un pequeño diagrama que he usado a veces, ¿ok? La ilustración funciona como un embudo, porque cuando nosotros llegamos a la iglesia tenemos un mensaje de Dios que queremos predicar, pero sabes, la congregación anda súper distraída. ¿Okay? Cada quien anda pensando en mil y una cosas. Como decíamos, uno pensando en el partido, otro pensando en el problema con su esposa. Y de vez en cuando durante el transcurso o durante el tiempo del sermón se puede acercar al mensaje, ¿verdad? Prestar un poquito de atención y luego se distrae otra vez con lo que traiga en la mente. Y así pasa frecuentemente cuando nosotros estamos en la predicación. Y queremos nosotros lograr que todas las personas se centren en el mensaje. Entonces la introducción funciona como algún tipo de embudo. Y el propósito de la introducción es lograr que todas las personas empiecen a enfocarse en el mensaje. Entonces, lo primero que nosotros buscamos es arrestar su atención con algo que no solamente les llama la atención, sino que a la misma vez dirige su atención hacia la condición humana. Y eso nos permite entonces preparar y presentar la proposición y dar la oración interrogativa, que ahora sí ya nos lleva directamente al mensaje. Entonces, esta es la función de la introducción. Bien, ¿qué es condición humana? Lo hemos mencionado varias veces. ¿Qué es condición humana? Bueno, la condición humana, ese es el número 2 que tienen ahí. La condición humana nos indica que en cada pasaje hay una necesidad o un problema que el hombre no puede resolver por sí solo. Hay una necesidad o un problema que no puede resolver por sí solo. Ahora, a veces ese problema que el hombre tiene viene de manera explícita en el pasaje, pero muchas veces no viene de manera explícita en el pasaje. Y nosotros tenemos que pensar un momento, bueno, ¿cuál es el problema humano que hay aquí? ¿Qué problema tenemos nosotros como seres humanos? Puede ser a veces el problema en cuanto a que somos inconversos, ¿no? Bueno, el hombre inconverso tiene este problema. A veces puede ser algo que nosotros como hijos de Dios, aunque hemos sido salvos, todavía tenemos. Entonces, ¿cuál es la condición humana? ¿Cuál es el problema que hay en este pasaje que yo no puedo resolver? Que necesitamos la intervención de Dios. O sea, necesitamos su gracia. Si vamos a resolver este problema o satisfacer esta necesidad y vivir de una manera que agrada a Dios, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros presentamos la condición humana, esto hace clic con la congregación y hace que el sermón no sea simplemente algo sobre personas antiguas que vivieron hace muchos años y murieron hace muchos años y bueno, aquí estoy, no sé por qué estoy, pero bueno, a ver si el predicador dice algo que me llama la atención. De inmediato, en la introducción, vamos a poner el dedo sobre un problema universal que nosotros como seres humanos tenemos y que vamos a necesitar que Dios lo resuelva para nosotros. ¿Ok? No queremos que la condición humana sea simplemente el opuesto de la proposición. Entonces, si nuestra proposición va a ser, ten fe en Dios, no queremos simplemente decir, el hombre no tiene fe en Dios, como nuestra condición humana. No. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre no tiene fe en Dios? Y muchas veces si nosotros hacemos esa pregunta, ¿por qué? A lo que parece ser la condición humana de manera inmediata, quiero que tengan fe. ¿Cuál es el problema? No tienen fe. Pero espérame, ¿por qué no tienen fe?
Les voy a decir que deben de obsesionarse con Cristo, enfocarse en Cristo. El hombre no se enfoca en Cristo, esa es la condición humana. No. ¿Por qué el hombre no se enfoca en Cristo? En Colosenses, porque se están enfocando en reglas y filosofías y huecas sutilezas. Ok. Y ya estamos llegando a un problema humano, ¿verdad? Y lo que nosotros vamos a encontrar entonces es que la proposición del sermón, que como vamos a ver en un segundo, ya hemos mencionado, es como que la idea central del sermón y del pasaje. Que la proposición es la respuesta, es la solución a ese problema. ¿Ok? Entonces, déjame mostrarte el sermón de Filipenses que estábamos mencionando hace un momento. Aquí está. Aquí está. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? ¿Sí lo pueden leer? Ok. Si no, lo hacemos un poquito más grande. ¿Ok? Condición humana. ¿Cuál es la condición que estamos nosotros padeciendo como seres humanos? Como seres humanos no sabemos calcular el valor real de las personas. ¿Ok? Recuerden la ilustración de estos inversionistas. Tenían sus acciones y ¡pum! De la noche a la mañana no eran nada, no valían nada. ¿Por qué? Porque no habían sabido valorar el valor real, ¿no? Evaluar el valor real de estas cosas. Y entonces, en medio de un mundo de confusión, Pablo quiere que nosotros entendamos el más grande tesoro que existe. En el pasaje de hoy, Pablo nos va a explicar que Cristo es el tesoro más grande. Y porque Cristo es el tesoro más grande, tú debes gloriarte solamente en Él. ¿Ok? Entonces podemos ver cómo la ilustración de la introducción nos lleva a la condición humana. ¿Cuál es la condición humana? Ninguno de nosotros sabe evaluar correctamente las cosas. Y entonces eso nos lleva a la proposición. ¿Qué es la proposición? Que Cristo es el tesoro más grande. ¿Sí? Esa es la solución. Que evaluemos correctamente todo. Y eso solamente pasa cuando Cristo es nuestro valor principal, nuestro tesoro más grande. ¿Ok? Entonces esa es la condición humana. Y eso entonces nos lleva a la proposición, pero pues ya se ve que estamos listos para el descanso, ¿verdad? Entonces vamos a pasar al descanso y ahorita entonces continuamos para cerrar.